En un lluvioso atardecer de otoño en el pequeño pueblo de Pedraza, Ana se encontraba frente a la ventana de su cocina, observando las gotas de lluvia deslizarse lentamente por el cristal. La atmósfera estaba impregnada del aroma fresco de la tierra mojada, y el silencio de la casa era tan denso que parecía envolverla en un manto invisible. Su esposo, Carlos, había partido esa misma mañana hacia un viaje de trabajo a Sevilla, dejando tras de sí la puerta cerrada con un portazo seco que parecía sellar un capítulo de sus vidas. Ana no tenía intención de traicionarlo, solo deseaba una noche tranquila, acompañada de una copa de vino y el sosiego que la ausencia temporal de Carlos le otorgaba. Sin embargo, cuando sonó el timbre inesperadamente, su corazón dio un pequeño vuelco. Al abrir la puerta, se encontró con 3 viejos amigos de Carlos: Joaquín, con su sonrisa amplia y desarmante; Mateo, que llevaba bajo el brazo una caja de pasteles artesanales; y David, quien sostenía un ramo de flores silvestres recién recogidas, con un aire despreocupado que ocultaba una mirada intensa. Ellos entraron sin mucha ceremonia, como si aquella visita fuera algo habitual, y Ana se sorprendió a sí misma acomodando la mesa con esmero, encendiendo una vela de vainilla y preparando una bandeja con frutas y quesos, junto a una jarra de vino blanco frío. Su vestido era sencillo, un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente sus rodillas, dejando entrever unas piernas torneadas y suaves. Sus pies descalzos rozaban el suelo de madera con una gracia natural, y el ligero aroma a jazmín que emanaba de su piel parecía fundirse con el ambiente cálido que comenzaba a formarse. La noche transcurrió entre risas y anécdotas. Joaquín habló de su reciente viaje a Cádiz, Mateo bromeó sobre su torpeza al intentar arreglar el coche, y David preguntó por la familia de Ana con una curiosidad sincera. Ellos compartían historias mientras Ana se movía entre la cocina y el salón, sirviendo vino y recogiendo vasos, sintiendo una mezcla de nostalgia y excitación que la hacía sentirse viva por primera vez en mucho tiempo. En un momento, Joaquín apoyó su mano cerca de la rodilla de Ana, un contacto sutil que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Mateo encendió otra vela sin decir palabra, y David le ofreció un pastelito con una sonrisa tímida que Ana aceptó con un rubor apenas perceptible. La complicidad entre ellos crecía sin prisa, como una enredadera que se despliega lentamente, y Ana se dio cuenta de que aquella velada no sería solo una simple visita de amigos. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Ana cerró los ojos por un instante, respirando profundamente ese aroma a madera y fruta, y pensó que quizás podría ignorar el vacío dejado por Carlos un poco más. Pero en su interior algo había cambiado para siempre, y aunque aún no lo sabía, aquella noche marcaría el inicio de un camino irrepetible y peligroso. A la mañana siguiente, Ana se despertó con una mezcla de confusión y una extraña dulzura en el pecho. La luz dorada del sol colándose entre las persianas dibujaba finas líneas sobre las paredes blancas de la habitación, mientras los ecos de las risas de la noche anterior parecían resonar aún en cada rincón. Se quedó un largo rato mirando el techo, preguntándose si todo lo vivido había sido un sueño o una realidad que ahora la envolvía con una intensidad inesperada. Mientras preparaba el café en la cocina, su móvil vibró con un mensaje de Mateo. ¿Os parece si esta tarde hacemos una sesión de cine en casa? Traigo palomitas. Ana sintió que el corazón le daba un salto. Recordó cómo la última vez había respondido con un simple claro, venid cuando queráis, abriendo sin saberlo la puerta a algo que ya no podía contener. Dudó, miró la taza humeante y pensó en Carlos, en su sonrisa pausada y en las manos cálidas que solían besar su frente. ¿Sería un error dejar que estos encuentros continuaran? Finalmente, tecleó un sí, me encantaría. ¿A qué hora? Y apagó el teléfono con las manos ligeramente temblorosas. Al caer la tarde, Ana esperaba con una mezcla de nervios y anticipación. Eligió un vestido ligero de algodón con estampado de flores silvestres, que abrazaba suavemente sus caderas y dejaba al descubierto sus brazos torneados. Sus sandalias de cuero marrón descansaban junto a la puerta, y un collar sencillo de plata colgaba sobre su pecho, resaltando el brillo natural de su piel. Cuando Joaquín, Mateo y David llegaron, traían consigo la calidez de la amistad y el aroma dulce de la compañía. Joaquín llevaba un saco informal de lino, Mateo una camisa de cuadros y David, siempre bohemio, un pañuelo color burdeos anudado al cuello. La luz tenue de las lámparas bajas y las velas encendidas creaba sombras danzantes en las paredes, envolviendo la sala en un ambiente íntimo y acogedor. Se acomodaron en el sofá, compartiendo risas y miradas cómplices. David se sentó a su lado,
rozando apenas su brazo, y Ana sintió un cosquilleo que agitó su respiración. Los gestos eran delicados, la atmósfera cargada de una electricidad sutil que no necesitaba palabras para explicarse. Mientras la película avanzaba, Ana reía con ellos, pero en su interior se debatía entre la culpa y la emoción. Cada sonrisa de Joaquín, cada broma de Mateo, cada mirada de David parecía abrir una grieta en la rutina que Carlos había dejado atrás. En un momento, David le pasó una mano por encima del brazo con un gesto tan natural que Ana apenas pudo resistir la tentación de mirarlo a los ojos, encontrando en ellos una promesa silenciosa. Cuando hicieron una pausa para tomar té, David sostuvo su muñeca un instante más de lo habitual. Ana contuvo el aliento y cerró los ojos, dejando que el calor de aquel toque se extendiera por todo su cuerpo. Joaquín preguntó con voz suave si querían más palomitas o algún otro aperitivo, mientras Mateo intentaba controlar el mando a distancia, pero David prefirió que la noche siguiera sin interrupciones, dejando que el silencio entre ellos hablara por sí solo. La cena tailandesa llegó luego, exquisita y fragante, pero Ana apenas probó la comida, atrapada en el torbellino de emociones que esos hombres despertaban en ella. David le ofreció un rollito de primavera con una sonrisa tímida, y ella aceptó con un leve rubor que no pudo ocultar. Fue entonces cuando Joaquín propuso poner una lista de música suave, y Mateo añadió que sería perfecto para terminar la velada. Ana asintió, sorprendida por la transformación que había experimentado en apenas unas horas. Al terminar la noche, cuando los amigos se despidieron con abrazos llenos de promesas no dichas, Ana se quedó sola en la penumbra de la sala. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, sintiendo como el peso de la culpa y el deseo se entrelazaban en su pecho. Sabía que Carlos regresaría pronto, y se preguntaba qué mujer encontraría al cruzar el umbral, la esposa que había dejado o aquella. ¿Qué había descubierto un mundo nuevo en sus ausencias? Un escalofrío, mezcla de miedo y anticipación, recorrió su piel, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, como un presagio de lo que estaba por venir. Pasaron los días y la presencia de Carlos se sentía cada vez más cercana, como una sombra que se alargaba en cada rincón de la Casa Blanca en Pedraza. Ana, con el corazón dividido, se esforzaba en mantener la rutina mientras sus pensamientos volaban hacia aquellas horas compartidas con Joaquín, Mateo y David. Una mañana, mientras se recogía el cabello en un moño desordenado y vestía una blusa de lino color marfil con unos pantalones vaqueros ajustados que delineaban sus caderas, recibió un mensaje inesperado de Joaquín. ¿Te apetece un paseo por el jardín botánico esta tarde? Llevo algo para picar. Ana dudó un instante, pero la tentación de escapar de las paredes que la asfixiaban fue más fuerte. Respondió con un sí, me encantaría, y se preparó con cuidado. Eligió un vestido vaporoso de algodón azul celeste que se movía con la brisa, dejando entrever la curva suave de sus piernas y un escote discreto que rozaba la elegancia sin perder la sensualidad. Sus sandalias de tiras marrones le daban un aire fresco y natural, mientras un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba sobre su clavícula. En el jardín botánico, entre rosales antiguos y helechos delicados, Ana y Joaquín compartieron un picnic improvisado sobre una manta a cuadros. Él había traído focacia de aceitunas, queso de cabra y un té frío con romero que aromatizaba el aire. Ana le habló con entusiasmo de sus plantas en el balcón, de cómo había conseguido que el albahaca creciera más frondoso que nunca, y Joaquín le escuchaba con atención, asintiendo y haciendo preguntas curiosas. La complicidad crecía, y en un momento, Joaquín se inclinó para observar un brote junto a ella, rozando sin querer su hombro. Ana sintió un cosquilleo que la hizo sonreír tímidamente. Al despedirse, Joaquín le regaló una pequeña maceta con una planta aromática, un gesto sencillo que la llenó de ternura. Mientras caminaba de regreso a casa, Ana sintió como una parte de ella se liberaba del peso que la había oprimido durante semanas. Pero no había tiempo para relajarse. Un mensaje de David apareció en la pantalla de su móvil, invitándola a un almuerzo rápido en el centro. Ana suspiró, sabiendo que resistirse a aquella atención sincera sería cada vez más complicado. Se puso un vestido ligero de flores, que abrazaba su figura con suavidad y dejaba entrever el contorno de sus hombros y brazos, y salió rumbo a un pequeño bistró en la calle Mayor. David apareció con una sonrisa franca, trayendo 2 platos de pasta fría al pesto y una ensalada fresca que olía a verano. Conversaron sobre arte y fotografía. Él le mostró un retrato que había tomado en Córdoba, con luces doradas y sombras profundas. Ana admiró los detalles y, cuando él le elogió su buen ojo para la fotografía,
Sintió que el corazón se derretía, pero entonces, una notificación interrumpió el momento. Trabajo terminado, regreso a casa. Ana reconoció al instante el nombre de Carlos. El estómago se le revolvió mientras intentaba ocultar su inquietud. David la miró con preocupación y preguntó si estaba bien. Ana sonrió, aunque por dentro la tormenta rugía con fuerza. Terminó el almuerzo rápidamente y condujo de vuelta a casa, apretando el volante con fuerza hasta que las manos le dolieron. Al llegar, todo estaba en orden, como si nadie hubiera estado allí en su ausencia. La Casa Blanca parecía congelada en el tiempo, pero Ana sabía que el regreso de Carlos pondría en jaque todo lo que había sucedido. Marcó el número de David, buscando un poco de consuelo, y él apareció poco después con un libro de poesía, dispuesto a regalarle un remanso de paz. Juntos leyeron versos que hablaban de retorno y perdón, y Ana sintió que, a pesar del caos interior, había encontrado un refugio momentáneo. Pero justo cuando la voz tranquila de David se desvanecía en el silencio compartido, el ruido de un motor la sacó de su ensueño. El coche de Carlos cruzaba el camino de entrada. El corazón de Ana latió con fuerza. Desbocada mientras veía la silueta de su esposo bajar del vehículo. La espera había terminado, y el regreso se había convertido en un umbral peligroso, lleno de promesas, miedos y secretos que aún no podían ser revelados. Aquella mañana en Pedraza amaneció con una luz tenue que se filtraba entre las cortinas blancas del dormitorio. Ana permanecía inmóvil, observando a Carlos dormir, con su rostro sereno y los rasgos suavizados por el descanso. Su camisa de lino, ligeramente arrugada, dejaba entrever la musculatura discreta de sus brazos. Sus manos descansaban sobre la manta, cálidas y familiares. Pero en el pecho de Ana latía un remolino de emociones encontradas. Culpa, deseo, esperanza y miedo se entrelazaban en un torbellino silencioso. Se levantó con delicadeza, envolviéndose en una bata de satén color marfil que rozaba su piel con una sensualidad contenida. Caminó hacia la cocina, donde preparó el café en la pequeña moka que usaban solo para esos momentos íntimos. Sobre la mesa, colocó un ramo de rosas amarillas, símbolo de amistad y renovación, intentando que aquel gesto hablara de normalidad y cariño tranquilo. Mientras vertía el agua en el filtro, su móvil vibró con un mensaje de Mateo. Hay un mercadillo vintage en el centro. ¿Te apetece dar una vuelta? Ana sintió un nudo en el estómago. Responder afirmativamente significaría reabrir heridas aún tibias, pero también alimentar la llama de una complicidad que la hacía sentir viva. Con un suspiro, escribió, hoy no, gracias. Tengo que preparar la casa para la llegada de Carlos. Apagó la pantalla, intentando silenciar el cosquilleo de deseo que la invadía al pensar en otro encuentro. Minutos después, Carlos apareció en el comedor con su sonrisa habitual, esa mezcla de cansancio y serenidad que la había enamorado años atrás. Gracias por el café, dijo, tomando la taza con las manos templadas. Ana le devolvió la sonrisa, esforzándose por ocultar el torbellino interior mientras escuchaba sus palabras sobre reuniones exitosas y nuevos clientes. Durante el almuerzo, Ana vistió un delantal sencillo que ceñía su cintura, mientras servía una ensalada fresca y una ensalada de farro con verduras a la parrilla, intentando encontrar seguridad en los gestos cotidianos. Carlos hablaba distraído, y aunque ella intentaba seguir la conversación, sus pensamientos escapaban hacia los momentos compartidos con sus amigos. Por la tarde, un mensaje de Giacomo apareció en la pantalla. Mañana hay un taller de fotografía. ¿Te interesa? Ana dudó, recordando cómo sus consejos habían despertado en ella una sensibilidad olvidada. Finalmente, decidió ignorar la notificación con un suspiro. La tarde transcurrió lenta, y Ana salió al balcón para cuidar sus plantas. El albahaca crecía exuberante, y la menta perfumaba el aire con un aroma fresco y acogedor. Miró la calle tranquila bajo el cielo encapotado y se preguntó si debería salir a caminar, a respirar una vida distinta, pero permaneció allí, con la regadera en mano, atrapada en su propia indecisión. Al caer la noche, Carlos la invitó a dar un paseo por el parque cercano. Ana eligió un vestido azul oscuro, que abrazaba sus curvas con delicadeza, y unas bailarinas de piel suave. Caminaron juntos bajo la luz tenue de los faroles, él hablando de proyectos domésticos y ella asentía, guardando para sí un mundo de secretos y deseos silenciosos. Al regresar, Carlos la sorprendió con un regalo, un libro de recetas italianas que había pedido por internet. Te vi interesada, dijo con una sonrisa tímida.
Ana sintió una punzada en el pecho, una mezcla de ternura y distancia. Esa noche, la cena fue sencilla y cálida, espaguetis con tomate fresco, albahaca y parmesano, la luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes. Carlos la miraba con una intensidad que antes habría interpretado como amorosa, pero ahora le parecía teñida de un leve arrepentimiento. Cuando apagaron las luces y se sentaron juntos, él tomó su mano con suavidad, y Ana sintió como el corazón le temblaba, evocando el toque amable de David, el calor de sus miradas cómplices. Se dejaron llevar por el silencio, un puente frágil entre el pasado y el presente. Ana cerró los ojos y pensó en cuánto había cambiado su vida en pocas semanas, en cómo la línea entre fidelidad y traición se había vuelto difusa, como un dibujo al agua. Sabía que debía decidir, elegir entre buscar fuera lo que faltaba en su matrimonio o cerrar de una vez esa puerta para reencontrar el camino a casa. Mientras el susurro respiratorio de Carlos la arrullaba, Ana se quedó con el corazón dividido, consciente de que al día siguiente su vida tomaría un rumbo definitivo. La tormenta interior estaba lejos de calmarse, y el eco de aquellas miradas, gestos y secretos aún resonaba, anunciando que nada volvería a ser igual. El último día antes de la llegada definitiva de Carlos amaneció con una lluvia fina y persistente que empapaba las calles empedradas de Pedraza. Ana permanecía en la cama, contemplando el techo mientras el sonido rítmico del agua golpeaba los cristales, como una cuenta atrás silenciosa que marcaba el fin de un capítulo y el inicio de otro. Su bata de seda blanca caía con elegancia sobre sus hombros, dejando entrever la curva delicada de su cuello y la suave piel de sus brazos, envuelta en una atmósfera de tensión contenida. Decidió comenzar el día poniendo orden en la casa, como si cada gesto pudiera disolver la tormenta que sentía en su interior. Preparó café en tazas de porcelana blanca, calculando con precisión la distancia entre los platos y los vasos, tratando de que nada diera lugar a malentendidos. Sobre la mesa colocó un plato con galletas de espelta, rodajas finas de manzana verde y un pequeño bote de miel de 1000 flores, detalles mínimos que pretendían transmitir calma y cuidado. Durante la mañana, llamó a sus amigos uno por uno para despedirse sin que todo pareciera demasiado planeado. A las 10 en punto sonó el timbre y entró Joaquín, con su sonrisa habitual que ahora parecía teñida de una melancolía dulce. Se sentaron en el salón, compartiendo un silencio cargado de palabras no dichas. Ana le agradeció por su compañía, por las risas y el consuelo que le había brindado, y expresó su deseo de reconstruir su relación con Carlos. Joaquín bajó la mirada, apretó suavemente el borde del sofá y respondió con voz baja que comprendía, que siempre querría verla sonreír. Se despidieron con un abrazo ligero, dejando en el aire una amistad sincera y respetuosa. Unos minutos más tarde llegó Mateo, tocando la puerta con respeto. Traía consigo una pequeña caja de cartón con un marcador de cerámica pintado a mano, decorado con hojas verdes. «Eres un capítulo importante en mi vida», dijo con seriedad mientras Ana le ofrecía té y galletas. Él tomó el marcador entre las manos, sonriendo con una mezcla de gratitud y tristeza, y antes de partir le estrechó la mano ligeramente, dejando un recuerdo tangible de cariño sin expectativas. Finalmente, cuando el reloj marcó el mediodía, apareció David, entrando con la delicadeza de siempre y un ramo de flores silvestres entre las manos. Ana los colocó en un jarrón transparente mientras él se sentaba a su lado, con el libro de poesía abierto sobre las rodillas. Leyó un verso sobre el retorno y el perdón, su voz cálida envolviendo la habitación, y Ana sintió que el nudo en la garganta se deshacía poco a poco. Al terminar, le dio las gracias, reconociendo que le había dado palabras cuando ella no podía encontrarlas. David se levantó, la abrazó suavemente y salió, dejándola sola en un silencio luminoso y acogedor. El resto de la tarde transcurrió entre preparativos y orden, mientras Ana limpiaba, arreglaba flores y ponía todo en su sitio, como si cada acto fuera un paso hacia una nueva vida. Pero también llevaba dentro la certeza de que ya no era la misma mujer que Carlos había dejado semanas atrás. Aquella experiencia le había enseñado a reconocer sus deseos y su valor, a escuchar la voz que durante tanto tiempo había silenciado. Cuando finalmente el motor del coche resonó en el camino de entrada, Ana sintió como el corazón se aceleraba. Carlos entró en la casa con la valija en mano, su sonrisa cansada pero sincera iluminando el rostro. Sin pensarlo, Ana corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo su aliento cálido en el cuello. «¿Cómo estás?», preguntó él con voz entrecortada. «Estoy bien», respondió ella, separándose para mirarlo a los ojos.
me alegra que hayas vuelto. Hay mucho por hablar, pero sobre todo quiero que reconstruyamos esto juntos. Carlos tomó su mano y la guió hacia el sofá, donde se sentaron lado a lado. Comenzaron a hablar, a desmenuzar el dolor, las dudas y los anhelos que habían acumulado durante su separación. Las palabras fluyeron con facilidad, limpias y sinceras, y entre lágrimas y sonrisas encontraron fuerzas para redescubrirse. Al final de la noche, con una vela encendida en la mesa y una taza de té humeante entre las manos, se quedaron en silencio, mirándose con la promesa de cuidarse mutuamente. Carlos posó una mano sobre la mejilla de Ana y dijo, «Te quiero, y quiero que sientas eso todos los días». Ana asintió, envolviéndose en la manta que reposaba sobre sus rodillas, y pensó en el camino recorrido. Había explorado nuevas emociones, había rozado el abismo del desarraigo, pero finalmente había regresado a casa, más consciente y valiente, lista para pedir y dar atención. Cerró los ojos un instante, sintiendo como sus dedos se entrelazaban con los de Carlos, y supo que aquella mañana había elegido el sendero más difícil, pero también el más verdadero. Y en esa elección, ya había encontrado una pequeña, pero poderosa, renacimiento.